Los antivalores. Los antivalores son las conductas o las actitudes de los seres humanos que resultan dañinas y negativas para otros. Son lo contrario a los valores, es decir, a las creencias que se consideran importantes y que según el punto de vista ético, moral y de tradición cultural pueden variar según las diferentes sociedades. Lo que para una cultura se considera correcto, para otra puede resultar dañino o un antivalor. Sin embargo, hay valores comunes que trascienden las barreras culturales y las ideológicas. Por ejemplo, el amor, la honestidad y el respeto. Los antivalores, los antivalores de estos ejemplos son el odio, la inmoralidad y la discriminación. Los antivalores atentan contra las creencias importantes sobre las que se funda la vida en sociedad. Por ejemplo, contra el respeto, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, la lealtad, la solidaridad y la armonía. Cuando los antivalores rigen la conducta de una persona, esta suele ser negativa, fría, insensible, apática y no le importan las consecuencias que tienen sus actos sobre los otros. Por eso, los antivalores afectan todos los aspectos de la vida, tanto lo personal, la familiar, la escolar como la profesional. Características de los antivalores. Los antivalores son cualidades al igual que los valores, solo que estos son negativos y condenados por la sociedad. Esto quiere decir que son la contraparte de los valores. Segundo, son componentes morales. Tercero, son considerados innecesarios y rechazados por la sociedad. Para esto se crean leyes y penas para combatirlos. Cuarto, son propios de una persona o también de seres vivos y objetos. Quinto, cada sociedad o cultura puede darle más importancia a un antivalor que a otro. Por ejemplo, la impuntualidad es mal vista en los países anglosajones que en los latinos. Por último, existen culturas en las que predomina un antivalor, incluso esto no es mal visto. Por ejemplo, en Nigeria los homosexuales son condenados a cárceles o a penas de muerte. Y aquí se puede evidenciar la nación hace defensa a un antivalor. Tipos de antivalores. Los tipos de antivalores pueden agruparse según su criterio o ámbito en los que se desencadenen. Los principales antivalores son, primero, espirituales o religiosos, quienes niegan a otras personas por su condición religiosa. Segundo, socioeconómico, negativa a otros por su condición social o económica. Tercero, corporativo o laborales, negativa a otros por sus capacidades profesionales. Cuarto, personales o psicológicos, negativa a otros por sus problemas internos, ya sean emocionales o psicológicos. Quinto, culturales o tradicionales, negativa a otros por sus creencias aprendidas o inculcadas. Sexto, políticos o ideológicos, negativa a quienes respaldan una corriente política contraria a la personal. Como primera consecuencia tenemos que disminuyen el bienestar. Los antivalores son aquellos componentes morales que son considerados incorrectos porque generan el mal. Esto afecta al conjunto de la sociedad, por lo que debe ser combatido para no perder el bienestar en la comunidad. Otra consecuencia es que generan problemas particulares. Es un problema que puede afectar de manera individual, ya que una persona puede perder el respeto por uno mismo, condenándolo a ser víctima de estos antivalores. El egoísmo o el narcisismo puede generar el rechazo o discriminación, además de crear tensión entre sus más allegados. Otra consecuencia es que silencian a las personas con valores. Cuando los antivalores toman fuerza, las personas que defienden los valores positivos pueden verse oprimidos y callan ante las injusticias, venciendo el mal sobre el bien. Por último, pueden producir problemas a mayor escala. Cuando los antivalores se refuerzan en el colectivo, las consecuencias se multiplican. Por ejemplo, el racismo, el odio y la violencia pueden desencadenar conflictos bélicos que afecten a un enorme número de personas, siendo en su mayoría detractoras de esta tendencia. En este cuadro comparativo apreciamos las diferencias que existen
entre los valores y los antivalores, tanto en su definición, en donde los valores son considerados elementos positivos asignados a un objeto o sujeto, mientras que a los antivalores, como aquellos caracteres que son negativos e indeseables, como en sus características, en las cuales los valores benefician completamente a la sociedad y los antivalores, al contrario, le traen perjuicios. Un ejemplo a todo esto se demostraría en los siguientes dos casos que ocurren en el diario vivir, que son: si hay equidad en una empresa, los empleados de ésta reciben un salario o remuneración de acuerdo al trabajo realizado, sin importar su género o sexo, mientras que en una empresa donde hay inequidad, los hombres reciben un salario o remuneración mayor que a las mujeres, a pesar de que todos realicen el mismo tipo de trabajo. Obviamente, en el primer caso se evidencia la ganancia que traen los valores hacia la sociedad, en este caso la equidad, y en el segundo caso el daño hacia la sociedad generado por los antivalores, en este caso la inequidad. Con el paso del tiempo y con la incorporación de nuevos patrones en la vida diaria, las sociedades cambian y con ello algunos valores. A través de la historia es posible apreciar que existen valores que se derrumban y otros que surgen. Los cambios ocurridos en las últimas décadas en diversos ámbitos como lo educativo, lo científico, lo tecnológico, etc., han influenciado en el sistema de valores de las sociedades, tanto de forma positiva como negativa. Existe un fenómeno singular en los valores y antivalores. Es la ceguera axiológica, es decir, la incapacidad para constatar por uno mismo cierto tipo de valores, convirtiéndose en algo negativo, porque las personas que la padecen no encuentran diferencia entre lo bueno y lo malo, y juzgan de igual manera la virtud y el vicio. Para entender cómo se comportan los antivalores en la sociedad actual, empecemos con un ejemplo de nuestro contexto. Una sociedad donde la corrupción se ha extendido a niveles inauditos hasta el grado de hacerse crónica. Esta se vuelve parte de la vida diaria. Un individuo inmerso en una comunidad corrupta corre riesgo de perder la capacidad para distinguir un valor de un antivalor, mientras que otros pueden haber perdido ya esa capacidad e incluso no haberla tenido nunca, aceptando como algo normal los comportamientos basados en antivalores. Esta es nuestra opinión personal acerca de los antivalores. Los antivalores se apegan más a esta sociedad debido a que no son bien inculcados desde casa o fortalecidos en el colegio, y esto se vuelve un problema para esa persona en un tiempo o para la sociedad. Entonces debemos evitar los antivalores, ya que sin lugar a dudas estos nos denigran como seres humanos y como sociedad, debido a que estos van contra la moral y la ética. Todo en esta vida tiene un precio, pero tenemos que aprender a decir que no a aquellas acciones que nos conlleven a realizar antivalores o cosas negativas para nuestra vida. Por eso cerramos con esto: si los valores nos hacen humanos, los antivalores nos deshumanizan.